Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Y aquí estamos no como invitados, sino estamos para intercambiar ideas respecto a lo que está sucediendo aquí en América Latina y parte de España. El mundo hispanoparlante está que arde. Wilmer, bienvenido, Wilmer. Muchísimas gracias, Carlos Federico. Un fuerte abrazo, saludos a Conexión MX, a todos los suscriptores de Conexión Online. Es un gusto, hermano, estar reunido contigo compartiendo estas últimas novedades que realmente nos han traído, como tú muy bien dices, al tintero político, cosas muy importantes de hablar en toda Latinoamérica y parte de España. Bueno, Wilber, aquí lo que nos trae aquí ahorita al tintero político, como lo acabas de decir, es qué está pasando en América Latina. Primero vemos aquí en México un revuelco total, aquel 1 de julio del 2018. Luego empezamos a ver ahí detonaciones allá por Argentina. Luego empezamos a ver allá, últimamente vimos movimientos demasiados efusivos allá en Ecuador, en el Perú, no se diga, y lo que acaba de suceder en Chile, bueno, y donde estás tú habitando ahorita, Cataluña, no se diga la revuelta que trae, no sé, pero se me viene a la mente aquellos años, principios de los 60, digo, ya mediados de los 60, cuando había una revuelta en el mundo, y recuerdo muy bien aquella bandera que agarraron como mártir en aquel año 67, cuando asesinan al Che Guevara y muchos pueblos del mundo lo agarran como una bandera política, no sé, pero como que vuelve el mundo a entrar en esa efervescencia de un cambio, Wilmer. Sí, definitivamente, muy bien lo has dicho, Carlos Federico. Son ciclos, ¿no? Yo lo entiendo como ciclos de la humanidad. Hay dos fuerzas fundamentales, unas fuerzas conservadoras, reaccionarias, que quieren mantenerlo todo, que no cambie nada, en las cuales se sustenta el sistema neoliberal, y hay una fuerza ya imparable que es una fuerza progresista de cambio. Entonces, estos procesos en la humanidad siempre se han dado, siempre se van a seguir dando en el futuro, pero ahora ha confluido en un espacio muy corto de tiempo, digamos de un año para acá, realmente cambios trascendentales, ¿no? Y esto viene de la mano no solamente gracias a la influencia, ahora sí ya indiscutible, de las benditas redes sociales, por un lado, y por otro lado, el fenómeno trascendental también, querido Carlos Federico, del impulso democratizador de Andrés Manuel López Obrador. No podemos entender todos estos movimientos, a pesar de que son en países distintos y realidades distintas, pero hay un componente muy importante, porque fíjate tú, en esencia lo que es el impulso de Andrés Manuel López Obrador es decirle no al sistema neoliberal. Decirle, hey, un momentito, a partir de ahora vamos a hacer una política humana, una política realmente poniendo al ciudadano en el centro de todo el pensamiento, de toda la estructura, de toda la organización del Estado. Entonces, a diferentes escalas y en diferentes circunstancias, los movimientos que vemos en Chile en estos momentos, en Ecuador, en Argentina, en Perú, en Cataluña, son la expresión de esto, a mi modesto entender. Sí, porque es increíble pensar que lo que sucedió allá en Ecuador, el detonante, el pretexto para poder protestar en contra del gobierno neoliberal y ya fascista de Lenin Moreno, y ver también allá en Chile con Piñera, ver la situación de que por el alza del metro estén esas revueltas ahorita, ahora sí, muy exacerbadas la gente de por aquellos rumbos. Pero es nada más la gota que derrama el vaso, es lo que me doy cuenta, porque a Sí. la hora que muchas personas quieren ver ahora sí la situación real, por ejemplo, de Chile, que cómo es posible que el aumento al transporte del metro ocasione tanto revuelto. Pero no, tú acabas de describir cómo la gente ya está harta de este sistema neoliberal, que en su momento, en aquellos años, principios de los 90 o en los 80, cuando fue implementado por Ronald Reagan en muchas partes del mundo, fue un sistema progresista en su momento. Llegaron con una revolución nueva, una nueva manera de gobernar, donde iba a haber un crecimiento increíble
y nos vendieron esa falsa idea. Lo platica muy bien allá un paisano tuyo, Ricardo Belmont, que en aquella ocasión le tocaron las golondrinas allá a sus oídos, los pajaritos a través de Vargas Llosa, y dice que le vendió la idea muy bonita, al grado que él se convenció y lo apoyó para que él fuera presidente, pero Fujimori les ganó el parpadeón en aquella ocasión, y hoy él se da cuenta que según bueno, nos damos cuenta porque los daños están explícitos a flor de piel. Hoy nos damos cuenta que no terminaron siendo progresistas ellos, sino conservadores. Y hoy volvemos a retomar aquello que llevábamos ya en camino en los años 80, que era una economía humanista, una economía ahora sí donde el empresario tenía empatía con su trabajador. Hoy volvemos otra vez a querer retomar todo eso y lo que sí me llama mucho la atención, Wilmer, el efecto Andrés Manuel López Obrador. A veces pensamos acá en México que estamos en una burbuja y que solo puede llegar hasta Centroamérica porque lo hemos seguido. Nos acaba de visitar el presidente de Costa Rica y Andrés Manuel López Obrador tiene una muy buena comunicación con él a través de la cuestión de la corrupción, donde en Centroamérica Costa Rica se caracteriza por ser de los países menos corruptos. Pero más allá, pasando Colombia, tal parece que hubiera una barrera para que en Sudamérica no entraran ahora sí lo que está sucediendo en México. Pero yo veo que el efecto, no sé por dónde está caminando, por cielo, mar o tierra, en fibra óptica, no sé, o si por las especies de aves migratorias, por el clima, lleven el mensaje, pero algo está sucediendo, Wilmer. Yo creo que es en toda la humanidad, Carlos. Hay un despertar de la conciencia y definitivamente este despertar de la conciencia viene acompañado no solamente por procesos propios individuales, sino también procesos que se dan en la sociedad, ¿no? Entonces, fíjate, hay un hecho muy interesante que ha pasado desapercibido. Tenemos aquí en Europa todavía varios países funcionando como monarquías. Esto, en el pleno siglo XXI, ¿cómo se entiende, no? ¿Cómo se entiende que todavía puedan haber países muy avanzados, países nórdicos, ¿no? Por ejemplo, Suecia tiene una monarquía. La misma Holanda es una monarquía. Entonces, sin embargo, tenemos que comprender de que a pesar de que aquí en Europa hay monarquías, no todas son iguales. Hay algunas monarquías que se puede decir que son, entre comillas, mucho más avanzadas, en el sentido de que no han mantenido los impulsos conservadores tan férreos. En cambio, lo que toca a España, en concreto el tema catalán, aquí se mezclan tres aspectos fundamentales. Por un lado, tienes el anhelo de los catalanes desde hace 300 años de querer ser una nación. Han perdido todas las guerras que empezaron aliándose siempre con aquellos monarcas que les daban un poco más de autonomía. Las perdieron todas estas guerras y como consecuencia pues nunca pudieron construirse como nación. Si México hubiese perdido la guerra de independencia con la monarquía española, hasta ahora seguiría siendo una colonia. Entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador llega a transformar México, hace su revolución, la cuarta revolución, la cuarta gran transformación, de manera pacífica. Esto, ¿cómo lo lees tú aquí en Cataluña? En Cataluña tú tienes, por un lado, el impulso que viene de hace 300 años. Por otro lado, tienes que en España hay una monarquía y el catalán, por naturaleza, no admite tener superiores. El sentimiento del pueblo catalán es un sentimiento muy fraternal, de ver a todos de igual a igual. Entonces, ya el hecho de tener jerarquías le molesta profundamente al espíritu catalán. En cambio, el espíritu castellano es un espíritu de hace siglos, me refiero a la idiosincrasia nacional del pueblo, que está acostumbrado a tener monarcas, a tener reyes, entonces se siente muy cómodo, le da seguridad al castellano, al resto de España, tener esa verticalidad. El catalán es todo lo opuesto.
Entonces tenemos, por un lado, el tema de la independencia, 300 años luchando para su independencia. Segundo tema, monarquía o república, que yo creo, fíjate tú, conversando con un amigo ayer, que me comentaba él de que le pregunté yo, oye, si se hiciese un referéndum, monarquía o república, en toda España, no solo en Cataluña, tú como independentista, ¿estarías dispuesto a replantearte tus aspiraciones independentistas y aceptar un nuevo modelo federal, por ejemplo, para España, como lo es México, donde sean cada región estados federados? ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, si se hace ese, yo encantado de seguir formando parte de España. Entonces, nadie, ningún político está hablando de esto. Aquí, porque claro, evidentemente el monarca pues no va a permitir que se ponga en cuestión su monarquía. Si a estos dos temas, monarquía o república por un lado, tema independencia, la idiosincrasia, los anhelos de libertad de este pueblo desde hace 300 años, si le sumas todo el abuso, el saqueo del sistema neoliberal que se ha impuesto en todos los países del mundo desde hace 30 años, tienes ya un caldo de cultivo perfecto para esta explosión, ¿no? Y yo creo que lo mismo está ocurriendo ahora en Chile. Ha sido la gota que ha colmado el vaso, esta alza de los pasajes, pero es en anhelo del pueblo de decir basta, ¿no? Ya no queremos más sistema neoliberal, queremos un impulso humanista, tenemos muchas riquezas, no es posible que con tantísimas riquezas nuestros pueblos sigan inmensas capas de la sociedad pues viviendo en la pobreza absoluta, ¿no? Sí, algo me llamaba mucho la atención porque acá a México vienen sobre todo muchos chilenos deportistas a jugar al fútbol mexicano y me llamaba mucho la atención que la mayoría de ellos se quedan a vivir aquí en México después de que terminan su edad cronológica en el fútbol. Me preguntaba yo por qué teniendo ellos un país tan bondadoso, tan progresista, así se veía hace años, y con un nivel cultural y un nivel académico que era ejemplo para América Latina, junto con Brasil en su momento, grandes pedagogos en aquel lugar, ¿por qué decidían vivir en México, aún cuando estamos en esta descomposición social? ¿Sí? Muy peligrosa. No lo entendía, pero hoy que vemos creo que ellos vivían sumergidos en una falsa realidad hacia América Latina. Creo que nos malinformaban esos medios de comunicación, los cuales siempre han tenido ese poder. Y hoy en día me llamó mucho la atención cómo esos conservadores, los cuales quizás los tenían con una información errónea, Wilmer. Hoy me llamó mucho la atención en la mañanera ver a Andrés Manuel López Obrador el comienzo hablando sobre el sistema tributario, que es el sistema hacendario, el que recaba los impuestos. Lo platico de esta manera porque a lo mejor se entiende de diferentes en América Latina con diferentes conceptos. El que recauda los impuestos en cada uno del país. Y empieza la mañanera haciendo una aclaración, conforme a un encabezado que saca uno de los periódicos más conservadores de aquí de México, llamado El Reforma, donde el sistema tributario de aquí de México le condonó a muchos, sobre todo a muchos narcotraficantes, les condonó ahora sí muchos impuestos, con los cuales se me extrañó que les diera tanta importancia a este periódico. Pero no era darle la importancia al periódico, es decirle a México, a América Latina, al mundo, decirle cómo estos conservadores de lo que son capaces, cómo son capaces de distorsionar, cómo son capaces de seguir queriendo manipular a una sociedad para el lado equivocado. Creo que ese era el ejemplo en el centro, ¿verdad? Porque después da un discurso, porque ya no era ahora sí una conferencia, sino parecía un discurso de Andrés Manuel López Obrador en contra de esos conservadores, los cuales nos han tenido de la manera que tú has descrito hace unos instantes. Fue algo ilustrativo de lo que son capaces y de lo que, si les vuelven a dar la confianza, como lo hicieron en Brasil, de lo que va a suceder después. Entonces, estas revueltas en América Latina son muy importantes y espero que tengan ese fin que aquí en este país tenemos. También el gancho al hígado que
que nos dieron aquí a la Cuarta Transformación ahí el jueves en Culiacán, creo que es parte de esa efervescencia de las cuales muchas cúpulas del poder no quieren cambiar. Las secuelas de lo que dejaron todos estos señores conservadores son pues un cáncer que difícilmente se puede extirpar de la noche a la mañana. Es una enfermedad, quizás en muchos lugares, es una enfermedad ya muy degenerada, con lo cual debemos de entender, y en su momento no entendíamos la cuestión humanista de Andrés Manuel López Obrador por las medidas que tomó en ese instante, porque también no creas, Wilmer, nos ha atrapado ese conservadurismo, no creas, inconscientemente, que nosotros los mexicanos en su momento queríamos ver bala, queríamos ver que fueran reprimidos esos hombres los cuales se le habían enfrentado al ejército mexicano, que viene siendo el representante de la Cuarta Transformación, porque muchas veces se nos olvida lo humanístico. Hoy, día tras día que va pasando, vemos que Andrés Manuel López Obrador ha tenido la razón de haber reculado y haber evitado esa masacre que hubiera sucedido en su momento. Pero en su momento empezamos a titubear muchos de los mexicanos con ese coraje de por qué no se les enfrentó a esos hombres. Pues todavía hay secuelas de ese neoliberalismo y creo que vamos a batallar años. Yo creo que esta generación va a tener que nacer estos jovencitos que van creciendo, los cuales ya vengan más limpios de todo esto, porque inconscientemente fuimos adoctrinados de una manera que a veces, vuelvo a repetir, queremos ver sangre en muchos actos como los que sucedieron el jueves. Y América Latina tiene que cambiar de esa manera de ver ahora sí la vida, ese sistema neoliberal tan increíble empresarial que nos regalaron, donde todos somos robots, donde todos nos vemos como enemigos. Difícilmente, yo lo he tratado en mis programas, Wilmer, y amigos de ahí de Inti News, he querido darle el sentido humanístico a cada uno de los programas donde se trata la revuelta que hubo ese jueves aquí en México, que nos marcó a nivel mundial, de una manera retrógrada, denostándonos todos los medios de comunicación conservadores de Europa, no se diga, mostrando imágenes, distorsionándolas, pero no dando el derecho de réplica que hoy tiene el presidente de la República, que nosotros afortunadamente sí lo tenemos todas las mañanas, donde el sistema, donde la situación humanística triunfó en ese momento, y cada día que pasa nos vamos dando cuenta que Andrés Manuel tuvo la razón en haber reculado a pesar de los pesares. Creo que nada más nosotros entendemos, los que vivimos aquí, la situación que se viven en esas regiones, que es lo que vieron ahí en pantalla. Ese es el sistema neoliberal lo que nos dejó, el ejemplo de lo que son capaces, los actos de corrupción, la venta de armas de los norteamericanos, donde también de manera visceral, Wilmer, no tienen corazón alguno. Ellos, por tal de comerciar, por tal de vender y tener a los países sometidos a través de estas revueltas, ellos son capaces de todo esto. Vimos el armamento tan grueso que poseen estos señores, que enfrentarlos, claro que el ejército puede, y ya lo están ahorita ahí, las personas más capacitadas de la milicia ya están en esos lugares. Que faltó, que hubo equivocaciones, claro, pero lo que queda aquí es cómo el sistema neoliberal todavía tiene sus tentáculos muy bien formados, ya sean a través de, como lo hicieron, del periódico Reforma, a través de los medios de comunicación, y lo describe muy bien Andrés Manuel López Obrador, cómo lo hacían en las épocas de la Revolución Mexicana, en las épocas de allá de la post-independencia de México, y todo ese recordatorio de la historia, donde nos describe muy bien que esto viene caminando secuentemente y que se puede volver a repetir todo esto. Y poner en esa clase de historia, de civismo que hace Andrés Manuel López Obrador, yo creo que es muy necesario para que América Latina también, en su propia historia de cada uno de sus países, creo que hay algo parecido, ¿no, Wilmer? Sí, definitivamente. Hay un ciclo de charlas, de conferencias de un doctor en historia. Él se llamaba, porque ya murió, Dieter Rudloff. Dieter Rudloff era un historiador alemán
enamorado de Cataluña, y cuando ya se jubiló se vino a vivir aquí a Cataluña, a un pueblito que se llama La Floresta, en la zona de Lérida. Y gente del ámbito académico de aquí Cataluña, conocedores de la sabiduría, de la sapiencia de este hombre, lo invitaron a que dé una serie de charlas, de conferencias, para tratar las diferentes idiosincrasias de los pueblos de Europa, y en concreto del pueblo catalán. Y esta serie de charlas, conferencias que él dio, había gente que lo grabó con cassettes. En aquella época existían los famosos cassettes, ¿no? El hecho es de que después de, me parece que fueron 7, 8 días, cada día eran 2, 3 horas de exposiciones, se grabaron, y luego se mecanografiaron. En aquel tiempo todavía no existían las computadoras, se pasaron a máquina de escribir, y llegó a mis manos un ejemplar de estas conferencias que le había puesto por título el propio Dieter Rudloff, El arquetipo espiritual de Cataluña. Así se llamaba el compendio de estas conferencias que se hicieron. Lo interesante de este libro, que por cierto, si gustas, con mucho gusto te lo puedo enviar. Gracias. No se publicó nunca, no está a la venta, está pues se comparte entre los círculos de los amigos. Hablaba de algo que es muy interesante. Dieter Rudloff habla de que todos los pueblos del mundo, en cada zona y en cada país en concreto, existen 3 niveles diferentes de evolución. Estamos hablando a nivel evolutivo, que es evolución, digamos, intelectual, mental, de pensamiento. No está hablando de raza ni de aspectos biológicos. Está hablando de evolución como pueblos, como sociedades. En el caso de Europa, hablaba de que hay algunos pueblos que todavía viven lo que él le llamaba, y que también Rudolf Steiner le llamaba así, en la época del alma sensible. Otros pueblos que están un poquito en otro nivel viven en la época del alma racional. Y por último, hay otro grupo de pueblos en los cuales ya están viviendo en la época del alma consciente. Ahora no vamos a explicar con detalle qué significa cada uno de estos aspectos, pero básicamente estamos viendo que incluso en la propia España hay estas 3 subdivisiones. O sea, no es toda España, a pesar de que España como país vive en la época del alma sensible todavía. En el mismo España hay diferenciaciones entre los diferentes pueblos, y esto ocurre en México también. La zona norte tiene una evolución a nivel mental, intelectual o de conciencia de pueblo muy diferente a la del sur y a la del centro. Entonces, aquí no estamos hablando de que una sea superior a otra, para nada, no se trata de esto. Porque al momento que tú pretendes pensar que una es superior o la otra inferior, ya te has equivocado y estás prejuzgando y no estás entendiendo nada. Aquí no se trata de hablar de estos temas para dar realce a una cultura y denigrar a otra. No, 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 no. Es simplemente observar cómo evoluciona la sociedad de los pueblos y tratar de comprenderla de manera estructurada, estas realidades. Entonces, ¿cómo veo yo el mundo? Fíjate, los pueblos nórdicos, muchísimo más evolucionados en todos sentidos, sobre todo donde no hay casi corrupción, donde la corrupción es 0 prácticamente. Fíjate tú, en Islandia, que es una isla ya al norte, ocurrió algo muy parecido y quisieron hacer algo parecido al Fobaproa, quisieron hacer. Es decir, quebraron los bancos, de esto te estoy hablando hace 7 años, ¿ah? En el 2007, perdón, un poco más, hace 10 años, 11 años. Quisieron hacer un Fobaproa ahí. El primer ministro, con los banqueros que habían quebrado esos bancos, quisieron hacer un acuerdo para que sea el pueblo el que pague esas pérdidas. Un Fobaproa. ¿Sabes qué hicieron el pueblo? Mira, hermano, que montaron una revolución, salieron todo el mundo a la calle, paralizaron el país y convocaron a un referéndum. A ver, ¿quién está a favor de que el pueblo pague esto? Obviamente nadie votó a favor, pues. ¿Quién va a votar a que el pueblo asuma esos costos? Totalmente injusto.
Ganó el no, es decir, no estamos de acuerdo. Resultado final, primer ministro a la cárcel. Banqueros que han causado esto, a la cárcel. Los bancos que han sido, porque claro, el gobierno se vio en la disyuntiva de decir, bueno, no podemos dejar que caigan estos bancos, hay que salvarlos. Muy bien, vamos a salvarlos. Le inyectamos dinero, los salvamos, pero a partir de ahora estos bancos se nacionalizan, porque el gobierno los ha salvado y por lo tanto es como si los hubiese comprado. Bancos nacionalizados. Fíjate tú, esta es la conciencia. Cuando la inmensa mayoría de la población despierta y se da cuenta que este tipo de actos son totalmente injustos y van en contra. Entonces, yo creo que ahora nuestros pueblos están atravesando la fase de alma sensible, puramente emocional, a la etapa ya racional, en la cual ya dice, oye, un momentito, a ver, esto que estos políticos nos intentan decir, ¿realmente tiene sentido? No, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que hay una evolución de las conciencias y que qué bien que México, en el presidente, se haya dado incluso un salto superior. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ya está en el nivel de conciencia del alma consciente. Una gran parte del pueblo mexicano está en el alma racional y todavía gran parte del pueblo está en el alma sensible, pero ya pasando al alma racional. Yo lo veo así. Sí, totalmente estamos en un crecimiento, en una evolución aquí en México, en donde tenemos que llevar nuestros procesos y muchas de las veces, por ejemplo, hoy en la mañana temprano, que te saludé todavía ahí, y, yo acostándome también, me estuve otra hora más porque empezaba la mañanera y yo ya me acostaba después de haber hecho los 2 videos que emito en las mañanas tempranito de acá de México. Me quedé emocionado viendo esa mañanera la primera hora porque se me hizo extraño ver esa exposición y lo que había dicho el presidente en su momento y ver comentarios ahí de algunas personas como diciendo otra vez lo mismo, como diciendo esa clase de historia ya nos la ha dado varias veces. Pero debe quedar muy claro de lo que son capaces, de lo que fueron capaces estos señores y el producto de lo que hicieron estos señores el día de hoy y que quede muy bien asentado en los mexicanos para atacar eso que dices tú, el sensorial, al racional y luego entrar ahorita ya en ese cierto grado de madurez. Te lo ejemplifiqué muy bien y se los ejemplifiqué amigos de Conexión y de Inti News, cómo la irracionalidad nos reinó ese jueves, en el cual nos daba coraje, en el cual le queríamos dar la razón a los conservadores, que Andrés Manuel López Obrador no había sido frontal en contra de estos señores, pero el tiempo poco a poco le ha dado la razón a él y a nosotros nos ha sensibilizado más respecto a lo que es la vida humana. Perdimos también eso, el concepto de humano, el concepto de servir sobre todo. Se quedó eso de servidor público como si fuera una etiqueta nomás, pero sin entender en la mayoría qué significado tienen esas dos palabras tan grandes. Y hoy en día tenemos una clase de civismo y de historia a diario, aunque muchas de las personas digan otra vez lo mismo, es que es la única manera de poder entender el presente. No se puede entender este presente tan crudo y tan grave como sucedió ese jueves sin ver el pasado y sin ver lo que puede suceder en un futuro, porque aquí en el 2021 va a haber un cambio en la Cámara de Diputados, de legisladores a nivel federal, va a haber otra vez votaciones en las cuales tengamos mucho cuidado. La derecha recalcitrante tuvo su oportunidad este jueves de poder ganar unos adeptos, pero poco a poco, picando piedra, otra vez se lo sigue quitando Andrés Manuel López Obrador, con la razón, o con lo que dijiste tú, esa parte del alma ya, esa madurez en la que se llega, y vemos a un señor tan ecuánime, y lo dijo hoy bien, muchos me dijeron, no sé si en América Latina se diga de la misma manera, se expresen, que era un hombre sin pantalones, porque recuerdo muy bien un hashtag, ya ves que ponen aquí que el comandante Borolas, a Felipe Calderón, que es el que inicia esta guerra cruenta,
a Andrés Manuel le crearon un hashtag, el comandante sin bolas, así le dijeron, porque aquí en México el sinónimo de testículos es sinónimo de poderío, ¿sí? En el rollo machista en que vivimos, el que tiene testículos es el hombre y por lo tanto es el que tiene el poder. Y un hombre sin testículos, pues viene siendo un hombre el cual tiene miedo, el cual no le entra a las cuestiones duras. Y eso por eso le llamaban el comandante sin bolas, haciendo alusión a los testículos, sin testículo alguno. Lo platico de esta manera porque estamos para un auditorio demasiado amplio y a veces las palabras suelen ser diferentes, tienen diferentes significados. Pues a este grado, de esta manera, hemos llegado aquí a México, pero es algo tan increíble, Wilmer, que da alegría y no sé, allá en Barcelona, España, pues estamos en una clase aprendiendo a pesar de los errores y no hay aprendizaje sin cometer, vuelvo a repetir, equivocaciones. Que hubo ciertas equivocaciones ese jueves, son para aprender. Ya vimos la magnitud de estos señores, de cómo están sumamente armados y qué los llevó a estar en esos lugares, ¿verdad? Nombra uno de los hijos del Chapo Guzmán y lo describe muy bien. Su hermana mayor que vive allá en California, lo describe muy bien. Eran socios de Peña Nieto y estoy muy dolido con este señor, ya que traicionó a mi padre. Esas palabras creo que describen mucho en el sistema en el cual vivíamos con estos señores. Era socio de mi papá y lo traicionó. Y luego dice la hija, en los 6 meses que estuvo mi padre fuera de prisión, vino 2 veces aquí a California a visitarme. ¿Cómo le hacía para pasar? Y suelta una sonrisa a ella. O sea, todos en contubernio en ese sistema neoliberal, el cual hoy en día vemos todavía cómo da coletazos ese dinosaurio tan grande, Wilmer. España, quiero preguntar de España, ¿qué está pasando en realidad en Cataluña y qué crees que vaya a pasar? Que donde también hay unos movimientos muy grandes. ¿Qué va a pasar en esa Cataluña tan ávida de esa independencia, tan difícil que suceda, ya que vemos que los Estados Unidos tienen que recibir la bendición de los Estados Unidos de Norteamérica para que tengan ese apoyo, como sucedió en aquel tiempo en Israel en los años 40, cuando los Estados Unidos mucho tuvieron que ver para crear ese Estado judío? Creo que como no tienen la bendición de los gringos, por eso aquí dice, I want you, gringo, te ando buscando, dijo Pancho Villa en su momento, muy enojado. Creo que no tienen la bendición del país más poderoso del mundo y se ve difícil. Bueno, esta historia viene desde que se da un golpe de Estado a la República Española, ¿no? Lo da un general, el general Francisco Franco, que firma un acuerdo de no agresión con Hitler. Hitler invade media Europa, pero no pasa de la frontera de España con Francia. Respeta, porque era su socio, Francisco Franco, ¿no? Junto con Mussolini, recuerdo, ¿verdad? En Italia. Mussolini, que era el otro dictador fascista italiano. Entonces tienes en un momento histórico que Europa está totalmente gobernada, dominada por 3 fascistas, ¿no? Hitler en Alemania, dominando gran parte de Europa, Francisco Franco dominando España y Benito Mussolini dominando Italia. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente es aniquilado Hitler, Mussolini, se persigue el fascismo en toda Europa y se prohíbe toda manifestación fascista porque había ocasionado pues una terrible matanza, un holocausto. Sin embargo, al fascista Francisco Franco en España no se lo toca. Debemos preguntarnos qué pasó, que el mundo civilizado que había luchado y aniquilado a Hitler dejó al pueblo español en manos de este terrible sanguinario dictador, que algunas cifras hablan de más de 200.000 muertos, que se dedicó en los siguientes años a acabar con todo el que se oponía a su sistema. ¿Y cuántos españoles no emigraron a América Latina, verdad, Wilmer?
porque si se quedaban, pues los mataban literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que este señor Franco ya se ve viejo porque estuvo 40 años en el poder, sabe que ya no va a poder seguir gobernando, hace una constitución, da órdenes para que se haga una constitución en la cual todo siga igual, pero maquillado de manera democrática. Impone al rey, lo vuelven a traer al rey, lo vuelven a poner, o sea, España ya no era una monarquía. Cuando se hace la república, ya España había comenzado su andadura como república. Franco da el golpe de Estado, anula la república, se queda como dictador durante 40 años y antes de morir deja todo bien atado para que vuelva a la monarquía de España. ¿Serían las presiones políticas estadounidenses en su momento? Yo me imagino que Estados Unidos en realidad apoyó a Franco porque Estados Unidos, no nos engañemos, es un estado fascista. Lo que, sí. Estados Unidos disfrazado de democracia es en realidad el control del poder por el complejo militar industrial, más los grandes banqueros que deciden quién es el próximo presidente. Es así, no nos engañemos. Se turnan el Partido Democrático, el Partido Republicano, pero en el fondo quien gobierna a ellos son los poderosos. Sí, los grandes sindicatos y los grandes poderes económicos de ese país. Nada más el Partido Demócrata y Republicano con un diferente matiz y nos quieren vender una falsa idea en donde tienen filosofías muy contrarias, pero no, terminan siendo más que lo mismo. Vimos a un Barack Obama, un hombre moreno que por su color nos quisieron vender, bueno, nos vendieron la imagen de que por fin gobernaba un hombre de piel morena, con lo cual este hombre fue igual de fascista que los demás. Es más, fue el hombre que deportó más mexicanos que Donald Trump. Así más es. Mexicanos estuvo deportando. Lo que pasa es que Donald Trump es muy hocicón. Fíjate tú, ¿dónde encuentras un Andrés Manuel López Obrador que dice, yo no necesito escoltas, si quieren venir a matarme, aquí estoy? ¿Dónde encuentras un hombre así? No, y recuerda muy bien que fue a Sinaloa hace unos meses y fue al Triángulo Dorado, donde estos hombres que vimos el miércoles controlan todo ese lugar, es su hábitat, es su reino. Y no sucedió nada. Al contrario, lo protegieron. Así es, así es. Entonces yo creo que aquí en Cataluña, como muy bien me has preguntado, se ha juntado ese tema. Los catalanes llevan realmente sufriendo el fascismo, y yo creo que sería muy bueno que el resto de España, y de hecho está ocurriendo, está empezando a despertar. El resto de España se está dando cuenta de que no es una democracia donde viven, que creían que era una democracia, y yo creo que en este sentido está muy bien que el proceso catalán realmente siga adelante. Espero que no desemboque en una toma militar por Pedro Sánchez, como lo está haciendo Piñera ahora, no creo que se atreva a eso, pero no se descarta, no se descarta. Oye, qué miedo de los conservadores en América Latina y en España, qué miedo de sacar rápidamente a los soldados, al ejército, con lo cual empiezan a reprimir al pueblo. Las muertes que sucedieron en el Ecuador, creo que no se les ha hecho justicia y ni tampoco ese publicidad, con lo cual sí hacen de Culiacán en todo el mundo. Tampoco hemos tenido esa publicidad tan grande de los más de 15 muertos o 15 muertos que llevan ahorita en este fin de semana y principios de esta allá en Chile, lo que no sucedió ni en México y estuvo tremenda la cosa acá, pero cómo los medios no difunden todo este tipo de actitudes, de estas actitudes fascistas como estamos nombrando en este instante, de la revuelta. Yo te soy honesto, la revuelta de Cataluña la conocemos gracias a televisoras como Russian Television, como Hispan TV, pero si no existieran esas dos, por ejemplo, y otros medios de comunicación, creo que estuviéramos viendo nada más el punto de vista que es el neoliberal gringo, con el cual nos regalan unas historias muy diferentes y muy limitadas, pero hoy en día, gracias a estas redes, amigos de Inti News y Conexión, miren, aquí tenemos a Wilmer
describiéndonos el que está ahí en el corazón del problema. Wilmer, la pregunta es, ¿tú crees, conforme a lo que estás viendo en las calles, que esto se siguen sumando adeptos para que haya un cambio ahí en Cataluña o ya se esté desinflando ahora sí la transformación tan requerida en ese lugar? No, definitivamente no. Fíjate, tienen a los líderes políticos catalanes que lideraron este proceso, la mitad en la cárcel, condenados a penas de 13 años por haber hecho un referéndum, una aberración jurídica en toda regla. Le han hecho una excusa de que malversación. Mentira, todo mentira, es un montaje. Por otro lado, tienes a los otros líderes exiliados en el extranjero, y es el pueblo el que ha dicho, mira, basta, se acabó, nosotros vamos para adelante, esto no va a parar. Yo llevo viviendo aquí en Cataluña más de 20 años, nunca había visto a los catalanes realmente decididos a seguir adelante. Hasta años anteriores se veía, bueno, vamos a hacerlo de manera pacífica, no a la violencia, pero la violencia desenfrenada que se ha visto estos últimos días, esto no lo había visto jamás. Jamás. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay un sector de la población muy pequeño, pero que ya dijo, si seguimos por las buenas, no nos hacen caso, nos ningunean, nos mandan el ejército, la policía que nos pegue, ¿hasta cuándo vamos a poner otra mejilla? Entonces han dicho, ya no, se acabó. Entonces, yo creo que el presidente de España no puede darse el lujo de que Cataluña, que es una zona progresista a nivel intelectual, a nivel cultural, muy rica en industria, en avances, las grandes Google, Facebook están aquí para toda Europa, imagínate. Entonces, es una sociedad muy rica, muy poderosa, que de ninguna manera puede caer en la barbarie. Esto no lo va a permitir Europa de ninguna manera. Pero el gobierno español pues está al máximo aguantando, porque si pierde Cataluña, se acaba la monarquía española, hermano. ¿Y por qué llegaríamos a tanto si el área de Cataluña son cerca de 7 millones de habitantes contra cerca de 60 o 50 del resto de España? ¿Por qué tan importante Cataluña? Sabemos que es una región muy industrializada, pero también nos han platicado que no, que es una región medio desordenada en sus aspectos civiles, en esas cuestiones, porque también muchos de los españoles nostálgicos que quieren esa monarquía, a los cuales les he preguntado en algunas ocasiones, nos dicen que Cataluña necesita mucho de España. ¿Cuál es la realidad, Wilmer? La realidad es que las dos se necesitan exactamente igual que México con Estados Unidos. México no puede vivir sin Estados Unidos, sin el comercio. Y Estados Unidos igual. Entonces, la misma exacta relación, salvando las distancias de que el PBI es muchísimo menor, pero las dos naciones se necesitan. Sus lazos comerciales están íntimamente relacionados. De ahí viene el tema de que es mentira de que a Cataluña le vaya a ir mal si se sale de España. Porque una cosa es que tú tengas una buena administración propia y otra cosa es que seas tan loco de hacerte el harakiri, de negarte a comercializar con tu mercado principal. Es que esto no tiene nada que ver. Estados Unidos y México son socios estratégicos comerciales privilegiados. Y a nadie se le ocurriría decir que tiene que Estados Unidos absorber a México para salvaguardar ese comercio, de ninguna manera. Entonces, las razones que arguyen algunos de que Cataluña no es viable si es que sale de España es mentira. Es absolutamente mentira. ¿Tú crees que la potencialidad económica de Cataluña, que representa el 20% del PBI español, no va a seguir adelante? Por supuesto que sí. Suiza no es de la Comunidad Europea. Sin embargo, las relaciones comerciales que tiene con toda la Comunidad Europea son excelentes. Ahora mismo se acaba de votar, he visto las noticias del Brexit. Han dado marcha, luz verde al Brexit. O sea que Inglaterra se va. Pero ¿tú crees que va a dejar de comercializar con Europa? En absoluto. Entonces, No. yo creo que es, en el fondo, el imperio, que un día donde no se ponía el sol, que era el imperio español, no se resigna a que su territorio en la península sea, digamos, secesionado, ¿no? Es esto a nivel emocional, más que práctico, es a nivel emocional que les afecta muchísimo. Pero ¿cuál sería la medida inmediata más donde viniera una mejor negociación
y las dos partes no se vieran tan afectadas? ¿Cuál sería la más inmediata? Mira, yo creo que aquí para que se calmasen los ánimos y se cediese de un lado o de otro, la propuesta sería, hagamos un referéndum en toda España, no solo en Cataluña, pero no para el tema de la independencia de Cataluña, sino monarquía o república. Si tú planteas ese tema, monarquía, o sea, hacer un referéndum en toda España para decidir si quiere monarquía o si quiere república, si la mayoría decide que siga la monarquía, entonces tú ya estás legitimando la monarquía española, cosa que no tiene. La monarquía española, al haber sido colocada allí por Franco, es una institución que no está legitimada por el pueblo. Lo puso un dictador. Si tú haces un referéndum, monarquía o república, y vamos a suponer que gana el sí a la monarquía, desde luego entonces Cataluña tendría que aceptar esto. Pero por el contrario, si ganase el no a la monarquía, es decir, el sí a la república para toda España, estoy seguro que muchísimos catalanes que hoy piden la independencia se lo pensarían dos veces y muy probable que decidirían continuar en España bajo este nuevo ordenamiento que sería algo parecido a una república federal, pues como tenéis ahí en México. Yo creo Bueno, que... pero... Sí. Adelante, adelante. No, yo creo que esta propuesta sería un buen paso para realmente contentar a los dos, porque entonces, si gana el tema de la república, desactivarías a una gran parte de los catalanes que quieren ir a la independencia, porque ya tendrían una parte de lo que ellos piden. Ellos piden constituir su república catalana. Entonces, si tú ya les estás dando una república española para todos, donde ellos tienen cabida al mismo nivel de independencia, de autonomía de los demás estados que compondrían esta nueva república española, yo creo que ahí sería una solución salomónica para toda España y estoy seguro, pero claro, aquí corres el riesgo pues de que la monarquía pierda. Entonces, bueno, ¿y cuál es el tema central del por qué están descontentos? ¿Es la monarquía? ¿Por qué están descontentos los catalanes con la República Española? mira, en temas prácticos, cada región española tiene un estatuto, se llama así, que es una especie de constitución propia de cada región. Aquí no se llaman estados, se llaman regiones. El estatuto que se aprobó en el Parlamento catalán, que fue ratificado en el Parlamento Nacional, el español, volvió a Cataluña, pero hubo un líder, Mariano Rajoy, del Partido Popular, que lo recurrió al Constitucional español y lo tumbaron y lo anularon. Pero ocurre que ese mismo estatuto está vigente porque tiene los mismos artículos, porque los andaluces dijeron, nosotros no queremos nada menor que lo que tiene Cataluña. Hicieron el estatuto copiando el catalán y ese está vigente. El gallego también. Entonces, los catalanes dicen, oye, todos tienen ese estatuto y nosotros que fuimos los que hicimos ese estatuto, nos lo han quitado. Ese es punto uno. En ese estatuto se pedía más autonomía de gobierno. O sea, en el fondo, estimado Carlos, es lo que ustedes ya tienen, que son estados autónomos en muchos aspectos. Eso que ustedes ya tienen es exactamente lo que está pidiendo Cataluña. Pero claro, si a esto le agregas el impulso de ser una nación independiente, ya se complica todo. Por eso yo digo que la solución sería de que se hiciese como primer paso un referéndum, monarquía o república y ver de configurar el Estado español de una manera federada. Bueno, pues ya lo vemos muy difícil porque la nostalgia de los conservadores españoles creo que no pueden vivir sin ninguna monarquía ahí, se han acostumbrado tanto platicando con un español aquí joven que da clases en una universidad en esta región, es parte de esos nostálgicos donde ven a la monarquía como muy necesaria ya que tienen unas tareas, me platicaba él, que no podrían hacer otros personajes de la política, así les han vendido la idea al día que le pregunté varias veces, y su profesión es politólogo, ¿eh? No, es verdad, pero fíjate tú, ¿sabes cuáles son estas funciones? Estas funciones es ir a visitar al jeque de Arabia Saudita en representación de los empresarios españoles para venderle armas, por ejemplo, ¿no? La diplomacia. O sea, es representar a los empresarios más ricos del país para hacer sus negocios. ¿Y el pueblo en qué se beneficia de esto? Y vemos a una España pobre
que es lo que poco conocemos acá en México. ¿Existe mucha pobreza en aquel lugar? Mira, yo no he visto pobreza al extremo, obviamente, de algunos países de África o algunos países de Sudamérica. Pero fíjate, en mi ejemplo, porque yo solamente puedo hablar por mí mismo. Yo tengo alquilado un departamento que me cuesta 700 euros al mes y mi sueldo son 900 euros al mes. ¿Cómo puedo vivir con 200 euros al mes? Si ya No, la canasta familiar, es decir, lo que se come, son por lo menos para una familia de 3 personas, por lo menos, más mínimo 80 euros al mes. 8 por 4 semanas son 32, 320 euros. Ya, o sea, es imposible. Se ha empobrecido. Mi sueldo, hace 10 años yo cobraba casi el doble de lo que cobro ahora, Carlos Federico. ¿el poder adquisitivo ha bajado bastante? Por supuesto. Yo tenía hace 10 años un sueldo de 1.400, 1.500 euros al mes y ahora cobro 900 por el mismo trabajo. Nos ha empobrecido el sistema neoliberal. Y el monarca, con todo respeto a su majestad, permite y favorece ese sistema. Entonces, ¿cómo quieres que los catalanes estén felices y quieran seguir formando parte de eso? Es imposible, bueno, hermano. Ahora estamos entrando pues al núcleo de los cuales vienen estas protestas, amigos de América Latina y parte, bueno, en España lo conocen, parte del mundo. Ya te fuiste al punto neurálgico de la situación. Así es. Ahora lo acabas de describir. Creo que no hay ya otra explicación diferente más que el empobrecimiento, la pérdida de poder adquisitivo. Entonces no es nada más la rebatinga, el problema que traen respecto a ser independientes, nada más por cuestiones de orgullo, por cuestiones de idiosincrasia, sino viene a raíz del empobrecimiento pues de las clases ahí en esa entidad, en esa península de allá de Europa. Entonces el tema central siempre viene siendo la pobreza, Wilmer. Y la corrupción. Fíjate tú, aquí han tenido hace el 2007 un Fobapro español. Toda la banca quebró, Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, etcétera. 60.000 millones de euros ha tenido que el Estado español inyectar a estos bancos para salvarlos de la quiebra. ¿Y sabes quién va a pagar esa deuda, no? Por supuesto, el pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo en Europa en pleno siglo XXI y ningún político haya ido a la cárcel y los banqueros lo primero que hacen, el primer año después de haber sido salvados, con los beneficios obtenidos, récord, en vez de empezar a devolver ese préstamo al Estado, lo que hicieron fue repartir beneficios entre sus accionistas? Oye, entonces es una burla, hermano, una burla tan terrible al pueblo español, que si en el resto de España quieren seguir en ese sistema, perfecto, pero los catalanes han dicho, no, se acabó, nosotros no. Oye, tienen su Fobaproa, pues, porque en algún momento de la historia recuerdo, no sé con qué gobierno, pero ya eran los gobiernos socialistas, sociales, pues, socialistas, no se me vayan a poner graves allá, mucha gente, sociales de allá en los tiempos de Zapatero, en aquellos ayeres. Recuerdo muy bien que fue un Zapatero, fue la época de Zapatero. En los cuales también pasaron por una crisis parecida, pero yo recuerdo muy bien que a quien salvaron fueron a los deudores, no a los bancos. Les dieron a los deudores con qué pagarle a los bancos para que el banco se le inyectara capital y se salvaran. Por lo tanto, la deuda pública quedó con los del pueblo, y los del pueblo pudieron estar pagando ya en abonos, unos sí y otros no, pero era la deuda, rescató al pueblo. Creo que en la historia, aquí en México fue efecto igual al que tú acabas de describir. Creo que estos neoliberales no aprenden, Wilmer, y son rapaces, son voraces, no les interesa ahora sí la especie humana. Tú eres un humano como todos lo somos, y mira nada más, descrito nada más en carne propia, creo que es el ejemplo más tangible que podemos tener.
Wilmer nos acaba de describir su situación y la de muchos españoles. Así es, así es. Entonces, ¿dónde más le escarbamos? Siempre la pobreza, siempre la miseria en muchos países de América Latina, donde está la extrema pobreza, en África también. No han llegado a esos extremos, pero bueno, al nivel de lo que es Europa, creo que esa es una extrema pobreza en esa región en la cual viven ustedes, porque el sistema de vida es muy dinámico en esos lugares en los cuales vivir de la manera en que estás tú, creo que es asfixiante, ¿no? Yo me imagino que debe ser como Estados Unidos para los inmigrantes que no tienen papeles y que tienen que asumir pues una vida, entre enviar a su familia, no pueden tener un seguro médico porque es carísimo, entonces el sistema neoliberal tiende a eso, ¿no? Entonces aquí ya también se han empezado a hacer privatizaciones de hospitales, de cosas, entonces el pueblo ve cómo se va desmoronando el sistema que construyó, ¿no? Un sistema social que fue realmente un ejemplo para el mundo. Año tras año el sistema neoliberal lo va liquidando poco a poco. Entonces, yo espero realmente que esta lucha del pueblo catalán continúe de manera pacífica, radicalmente pacífica, porque así tiene que ser, y que realmente el resto de España comprenda que la lucha del pueblo catalán también es por ellos. Aunque parezca que ellos quieren abandonar, quieren salirse del barco que se está hundiendo, en el fondo es la lucha también por ellos, porque España tiene que liberarse del sistema neoliberal, hermano. Ya lo vimos explícitamente lo que sucede pues en España. A veces el diario El País, que es el que tiene monopolizado allá los medios de comunicación, donde también tiene sus tentáculos. ¿Dónde crees que el diario El País también tiene parte de acciones? Pues claro que en el diario Reforma, en Televisa, en todos estos... En Perú tiene acciones también con el grupo del diario La República. Que es, no recuerdo, pero... Tienes el comercio que tiene el 70% de todo el monopolio de la información y tiene la República que tiene el 25% y el 5% restante pequeñitos por ahí. Está en todas partes, ¿no? Entonces, a través de esos diarios, pues se controla el mundo con los ordenamientos que vienen de, no nos olvidemos, desde los gringos, ¿no? El sistema neoliberal está manejado en un punto ahí y las noticias se seleccionan y se dan de acuerdo a lo que ellos quieren y se reproducen en todo el mundo. Bueno, conclusiones al respecto, Wilmer. La plática, la charla ha estado muy amena y muy ilustrativa. Tan el presidente de la República de aquí a México, creo que nos ha, ahora sí nos ha impregnado de que debemos ir a la historia, Wilmer. Debemos de ir al presente para entender este presente en el cual vivimos. Hay que irnos a los momentos históricos para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Y las charlas... Ojo, ¿Perdón? Termino brevemente, Carlos. No, conclusiones, adelante. La historia la cuenta los que ganan las guerras. Entonces, en España se tiene que revisar la historia, porque la historia que se ha estudiado en el resto de España no está 100% justa con los que perdieron la guerra. Entonces, en México, el presidente Andrés Manuel siempre ha sacado la parte de la historia, la parte de que toca al pueblo. Entonces, ahí ustedes tienen una gran ventaja, que cada vez que el presidente habla de recuperar la historia, está hablando de recuperar la parte de la historia que de los oprimidos, no de los que ganaron, los dictadores. Entonces, en España es al revés. Aquí tienes que durante 40 años se aplicó la historia, la visión de los que ganaron la guerra, que era para mantener el sistema, el statu quo de ellos. Entonces, se tiene que hacer una recuperación de la memoria histórica de este pueblo, y hasta que no se haga eso, gran parte de la población va a seguir viendo a su enemigo como si fuera su mayor protector. Esta es la lección que tenemos. Bueno, los obradoristas de allá de Cataluña creo que tienen una tarea muy grande que hacer, tan en Chile, tan en Ecuador, en el Perú, Argentina, creo que ya va viento en popa ese cambio, ya se ve más cerca esa vela tan encendida que prendieron ahí los Fernández. Ojalá y este mundo tienda a cambiar y vuelva a esa cuestión humanitaria. Ya para cerrar, yo recuerdo muy bien, antes de que entrara el sistema neoliberal en México, también vivíamos en un sistema
muy corrupto, pero no hay que olvidar que a pesar de haber tenido gobiernos muy corruptos antes de Salinas de Gortari, eran de una empatía con el pueblo muy diferente. Y recordando en el año 82, ahorita que hablaste de los bancos, aquí sucede que los banqueros crearon una crisis económica en ese año, saliendo el presidente José López Portillo en aquella ocasión. Y a manera, ahora sí, pues de darles un estate quieto a estos señores, privatizó también la banca aquí en México. Se las quitó y en vez de crear un Fobaproa, como lo hicieron después, lo privatiza y se queda con los mexicanos la banca. ¿Y quién crees que vino a volverle a entregarle, después de haber saneado el gobierno de México los bancos? Se los devuelve a la iniciativa privada en los tiempos de Salinas. Con la mano en la cintura se los regresa ya saneaditos, y estos señores después en los tiempos de Zedillo, en el siguiente sexenio, con el siguiente presidente, pasan una crisis económica estos banqueros, y en vez de volvérselos a quitar por desordenados y barbajanes, no, se les rescata con nuestro dinero. Fíjate qué diferencia, a pesar de un gobierno corrupto que teníamos antes también, pero humanista mínimo, como después vienen los neoliberales viscerales y hacen todo el efecto contrario. Pues fue una charla muy ilustrativa y muy bonita de lo que sucede en América Latina. El efecto Andrés Manuel López Obrador, quizás no sea Andrés el precursor de todo esto, pero es el que inicia ahora sí como ejemplo esta revuelta en América Latina, en el mundo hispanoparlante. ¿Cómo lo ves tú ya para cerrar esta charla, Wilmer? Estimado Carlos Federico, te agradezco muchísimo que me hayas permitido dirigirme a tu audiencia. Un fuerte abrazo para todos los suscriptores y los que ven este programa de Conexión MX, Conexión Online. Definitivamente, Andrés Manuel está mostrando que sí se puede vivir sin caer en el comunismo, sin caer en el populismo y salir y construir una nación realmente con valores y dimensión social. Y esto es el mejor regalo que tiene la humanidad en estos momentos. Muchísimas gracias, Carlos Federico. Bueno, amigos de Conexión Online, amigos de Inti News y todos los demás redes sociales, no se le olvide suscribirse al canal de Wilmer Domínguez Remar, que es Inti News. Lo puede encontrar ahí en cualquier tecleado que le dé por ahí en las redes. Y también suscribirse al canal aquí de Conexión. Manita arriba, dele like, difúndalo por todas las redes, ya que es muy importante para la democracia. Ya no nada más de México, como lo digo seguido, sino de todo el mundo hispanoparlante y de todas las sociedades de América donde hablen el español, porque esto puede llegar hasta cualquier comunidad del mundo. No se le olvide difundir este video por las redes. Por lo pronto, Wilmer, yo me despido junto con la colaboración tan importante de un hombre que está viviendo en el núcleo del problema allá en Cataluña, en Barcelona. Ahora sí, más explícito no pudo haber sido Wilmer, en carne propia habernos descrito lo que sucede de raíz. Vámonos riendo, amigos de Conexión. Un gustazo, Wilmer. A muerte con la 4T, hermano. Nos vemos hasta la próxima.